Hola, bienvenidos a otro episodio de estas vivencias, experiencias que queremos compartir con todos ustedes. En esta oportunidad tengo una invitada muy especial, así que bueno, les doy la bienvenida muy especial a Claudia. Nada, muy agradecida, me siento absolutamente orgullosa de estar acá, de estar en este podcast tuyo. Qué bien, lista para tener una conversación del alma hoy. Esto que vamos a hablar hoy es algo que nosotros constantemente nos estamos recordando, tratando de poner las bases sólidas, y es acerca de la identidad. Como hablábamos en el episodio pasado, la identidad es la base de nuestras vidas. Lo que pensamos acerca de nosotros moldea nuestra vida, cómo nos comportamos y hacia dónde vamos. Entonces quiero que me cuentes tu experiencia, Claudia, cómo se ve la identidad a este punto de tu vida. Con 55 años, Wow. en estos últimos, yo diría 4 o 5 años, venir a descubrir que tu base, que tu identidad está fundamentada sobre nada, sobre barro, sobre Total, es como frágil, movedizo, sí. frágil, ¿sí? Creo que mi identidad ha pasado por muchas etapas, Ujú. pero sin lugar a dudas estaba muy mal fundamentada. El fundamento es el padre, la identidad como hija, Mm. porque siempre me sentí huérfana. Wow. Siempre tuve ese sentimiento de orfandad, de que no pertenecía a nadie, nadie me escogía, Mm. nadie estaba conmigo. Y bueno, formó parte de toda la problemática que si miro para atrás digo, claro, ahí estaba el error. Pero a los 55 años, mover esa base, o sea, del lugar y ponerla en un fundamento correcto, ¿cómo lo llevas en el día a día? Porque esa búsqueda Ujú, de volver atrás, o sea, cuando tú te quedas sin piso ujú. y todo se cae, Sí. todo, absolutamente todo, porque no hubo ninguna área de mi vida que quedara en pie, Mm. pues digamos que es como un edificio que derrumban, que quitan porque está mal estructurado y puede estar muy bonito por fuera, puede tener aún viviendas y todo, pero llega un momento donde tú empiezas a descubrir que tiene problemas estructurales. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo colapsan para volverlo a hacer. Entonces, nada, en el colapso vas a tus bases. Y yo volví atrás y volví a buscar y yo decía, por ejemplo, nunca había trabajado en el tema de papá, o sea, yo Ujú. me negaba. De hecho, una de mis frases era, yo no necesité un papá para crecer, no necesité un papá, tuve una buena mamá, tuve una mamá luchadora, tuve una mamá que me sacó adelante. Completa. Y entonces era como un mecanismo de defensa, yo no necesité un Mm. papá, Mm. no lo necesité. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. O sea, yo había basado mi identidad en esa mentira. No lo necesité porque todos lo necesitamos. Porque el papá es el que da la identidad. Wow. Y yo nunca tuve un papá. Mi papá se fue a los 2, 3 años de la casa. Nunca lo conocí. Siempre le preguntaba a mi mamá por mi papá. Y mi papá solamente, mi mami como que evadía. Mm. Nunca me enfrentaba. En el colegio todo el mundo me preguntaba, ¿tú no tienes papá? Además, 55 años atrás, Karen, donde Mm. era literal casi como hija natural y hija no natural. Entonces yo decía, sí, yo tengo un papá, mi papá es piloto, viaja todo el tiempo. Entonces, bueno, todos me Qué preguntaban y cómico yo eso, le, piloto, sí, tal cual, la mejor manera de describirlo. claro, no, Sí, él todo el nunca tiempo está. está volando, nunca está. Pero era como, yo no tengo papá, no tengo papá. Y bueno, tuve épocas de rebeldía terrible. Mm. Y mi mami tenía una frase difícil que era, cuando yo me portaba mal, me decía, si se sigue portando mal, se la voy a regalar a su papá. Wow. Así que, ¿qué crees tú que puede pensar un niño si le dicen se lo voy a regalar a su papá? Total, Cuando una hay amenaza mamás horrible. que le dicen al niño, si te portas mal, se lo regalo a alguien en Ujú. la calle. Pues es alguien que tú no conoces, que no sabes cómo es. Entonces, bueno, un día, como a los 14 años, yo estoy en mi casa, nosotros vivíamos con mi abuelita, y llega a la puerta. Todo esto me lo trajo Dios a recordar en esta época. Ujú. Yo te iba a preguntar cómo llegas a toda esa conclusión, porque uno a esa edad pues sobrevive, Sí. pero a pequeña edad sobrevives, pero ya luego de grande hacer memoria de eso y ver todo cómo impactó tu vida a lo largo de este tiempo, o sea, Como es... el impacto. Y es porque llegan y golpean, yo Ujú, salgo, abro ujú, ujú. en la puerta de un señor y me dice, Claudia, yo le digo, sí, me dice, yo soy tu papá. Yo cierro la puerta, vuelvo, entro y le digo, a vuelta en la puerta de un señor que dice que es mi papá. Ella sale, ella lo conoce y me dice, sí, es tu papá.
Y bueno, empezamos a tener Wow. conversaciones, pero lo que te digo, aparece, ese día tenemos una conversación, me dice, Esa fue la mañana, primera vez que lo esa viste. fue la primera vez. Fue un sentimiento, ahora que lo pienso, verle el rostro a alguien que tú toda la vida te has imaginado, Wow. pero era ponerle rostro. Entonces, nada, él llega y me hace una promesa de algo material y me dice, mañana vengo y te lo traigo. Nunca volvió. 5 años después vuelve y aparece. Ya, pero ¿cómo Vuelve. fue ese primer encuentro? O sea, como que lo ves, te abres la puerta y hablaron, le Nada, preguntaste. sí, como la única, me acuerdo que la única pregunta que le hice fue, ¿por qué te fuiste? Mm, O sea, mm, ¿por qué no estás con nosotros? Entonces, bueno, él me dijo que ya tenía otra familia, que había tomado malas decisiones, que tenía otros hijos, pero hoy sé que eso fue, los escogió a ellos y no me escogió a mí. mm. Esa era mi lucha. Para pertenecer a un grupo era que me escogieran y hacía lo que fuera porque me escogieran. Sí, qué increíble que uno siempre está buscando esa validación de alguna manera, como esa pertenecer, como que esa seguridad que te provee casa para unas bases sólidas, ¿no? Cuando tú estás joven, tú no sabes qué es identidad, no sabes nada, solamente estás buscando un lugar seguro. Y normalmente uno ve a una figura paterna y la ve como se supone debería ser estabilidad, seguridad, a donde yo puedo ir y pedir y me siento segura y me siento que pertenezco a alguien. Entonces crecer con esa ausencia es como que, bueno, ahora voy a buscarlo en las personas. Uno no lo sabe, pero yo también lo hacía. O sea, a esa edad cuando estaba joven, adolescente, yo, en mi caso, todas las casas de mis amigas fueron mi refugio y siempre observaba ese ejemplo, esa figura materna y paterna y yo decía, wow, ahí es donde yo quiero siempre ir. De hecho, mis mejores amigas siempre fueron las mamás de mis amigas. Es una manera pues de Así cómo cada es. quien lo asume de una manera diferente su crianza. Tal como lo dices, nosotras ahora adultas, yo Ujú, ujú. 55 años, ahora sé que ese era mi problema. Wow. Pero tal como lo dices, la niña no lo sabe. Entonces era una necesidad de pertenencia a un grupo, entonces lo que tocara hacer. Y si no había nada que hacer y había otro que lo hiciera mejor, tenías que pasar por encima de ese. O sea, yo hoy reviso mi vida para atrás y digo muchas cosas. O sea, necesitaba salir, necesitaba pertenecer a un grupo. Luego entonces voy creciendo, llego al cristianismo, conozco de Dios a mis 16 años, entonces esa lucha porque debo ser la mejor, tengo que ser la mejor, tengo que ser la amiga de fulanito, entonces, y siempre identificaba de quién tengo que ser amiga para esto. Y eso que tú mencionaste hace un momento, yo siempre quería quedarme en otra casa que no fuera la mía. Y más una casa donde había papá y mamá. Sí, una estructura. Y siempre en esa búsqueda una figura masculina, Siempre lo busqué como en un amigo de mi mamá o en la iglesia a la que llegué, el pastor se volvió como que mi héroe, o sea, yo lo veía y yo decía, wow, Increíble. ese, así yo quiero eso. A tal magnitud que más adelante pasa el tiempo, bueno, vuelve y aparece mi papá y yo quiero llevarlo a la iglesia, quiero que él conozca, quiero que él va a la iglesia un domingo, sale feliz, recibe a Jesús, me dice, no, esto es maravilloso, no sé qué, yo voy a seguir viniendo. Ese Se fue va, el segundo encuentro. el segundo Ay, encuentro, se va y nunca más vuelve. wow. O sea, se va y se pierde. Él hacía eso, iba, se perdía. Entonces, bueno, sigo otra vez como ese dolor, otra vez, otra decepción. Entonces, bueno, la búsqueda equivocada en relaciones, en la juventud, entonces noviazgo aquí, noviazgo allí. Pero bueno, llega un momento en el donde conozco a una persona en la iglesia, empezamos a soñar con casarnos y mi sueño era, bueno, me voy a casar, ¿quién me va a entregar? Entonces yo voy y le digo al pastor, yo quiero que sea usted quien me entregue. Y él me dice, no, pues muy lindo el detalle tuyo y todo, pero no, tienes que buscar a tu papá. Y yo le digo, no, pero es que mi papá pues, nunca ha estado, no se lo merece. Él me dice, bueno, es que no es un tema de merecimiento, es tu papá, la honra. Y siempre tuve esa lucha, ¿no? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo decía, pero ¿cómo honro a un papá que nunca ha estado? Wow. Porque nunca estuvo. Fui, le llevé la tarjeta de matrimonio y apareció. Cuando vio la tarjeta de matrimonio, apareció, llamó a mami, ¿cómo así que Claudia se casa? No sé qué.
Mi mami siempre, aunque tuvo mucho conflicto con él, en ese momento aparecía y era como, sí, se casa, ella quiere que usted, no, claro, yo voy a estar ahí, no sé qué. Entonces, pero lo primero fue como, bueno, queremos que conozcas la persona con la que ella se va a casar. Entonces él dice, sí, perfecto, entonces veámonos en tal restaurante, tal día. Era el día del matrimonio civil, que yo me casé primero por lo civil, luego por lo cristiano, el día del matrimonio civil, la entrega de regalos, que entonces él le dijo a mi mami, yo le voy a llevar una serenata a Claudia. Le dijo, ya el novio le tiene una serenata, usted cumpla con asistir para que la gente lo conozca y para que conozca al que va a ser el esposo de Claudia. Wow. Perfecto, perfecto, allá nos vemos. Tercera vez, nunca llegó. Nunca llegó, nunca dio una llamada. Eso fue muy doloroso, porque a 3 días de mi matrimonio tuve que salir a buscar quién me entregara. 3 días de tu A matrimonio. 3 días de mi matrimonio. Eso fue un jueves y yo me casaba el sábado. Y yo me siento con mi mami y le digo, bueno, ¿a quién le digo que me entregue? Y hoy descubro que eso dañó mucho mi identidad, mucho, porque vuelve otra vez la base y se mueve. O sea, ¿quién Además que eres tú? produce rabia también, o sea, en ese momento es Rabia. una rabia de decepción. Decepción, dolor, porque es que no le perteneces a nadie. Entonces salga, busque. Y bueno, mi mamá me dice, a esta persona de la iglesia, que era una persona que no sabía, fue la persona que le compartió a mi mami de Jesús, la que nos llevó a la iglesia. Entonces yo voy, lo busco y le digo, mira, yo quisiera que tú me entregaras. Entonces, no, claro, un honor para mí, yo te he visto crecer en la iglesia. Yo llegué a la iglesia de 16 años y tenía 24 cuando me casé, entonces llevaba mucho tiempo ahí en la iglesia, me conocía. Él fue el que me entregó, él fue el que me entregó y bueno, ahí. Pasaron los años y nacen mis hijos, yo tengo 3 hijos y nace mi tercera hija, mis 2 hijos varones y la niña. Y un día estamos haciendo compras y yo les digo, quiero que conozcan a su abuelito, a sus abuelitos. A los abuelitos, o sea, a los papás del. Entonces fuimos, visitamos a los abuelitos, todo. En esa semana, la niña, que tenía como 5 años, tuvo una tarea, recuerdo perfecto, tuvo una tarea del colegio de hacer el árbol genealógico de su familia. Entonces ella puso como pues los nombres del abuelito, de los papás de mi esposo en ese momento, y puso el nombre de mi mami y puso un nombre, se inventó un nombre. Ella puso, no sé, un Pedro o algo así. Y todo, terminó su tarea y me la mostró. Mira, Karen, yo sentí una rabia. Yo le dije, ¿quién es Pedro? Entonces me dijo, pues como tú no tienes papá, yo puse un papá. ¿Hasta Y dónde yo puede llegar eso? me volteé y le dije, yo sí tengo un papá. Entonces ya me miró. Yo le dije, yo sí tengo un papá y se llama Antonio. Quite eso de ahí y ponga Antonio. Pero ahí descubrí que está muy llena de odio, de rabia, de rencor. Mucha rabia, mucha rabia. Y ahí ya llevaba casi 15 años sin verlo. Y como al mes fui otra vez donde los abuelos con mis hijos a visitarlos, con ese deseo de que mis hijos tuvieran identidad por ese lado, como de pertenencia, de hay familia por ese lado, porque por el lado del papá teníamos mucho acompañamiento, los abuelos, los tíos, los primos, pero por mi lado era mi mami y yo, mis tías, pero ninguna figura materna, ninguna figura paterna, ningún hombre en la familia. Adicional a eso, ningún hombre, todas mis tías separadas, todos separados. Y bueno, llegamos a la casa de los abuelos, de mis abuelos, timbramos, abre mi tía y mete un grito y dice, adivinen quién llegó. Entonces dicen, no, Claudia. Y por ahí ella dice, hoy su papá está acá. Y yo subo, llevaba casi 17 años sin verlo. Subo y él sale como si me hubiera visto el día anterior, Karen. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No me digas que estos son mis nietos. Y yo decía, no puede ser, o sea, ¿es en serio que tú? Y yo le dije, sí, son mis hijos. Ay, no, divino, no, dame tu teléfono, ahora tenemos que estar en contacto, no sé qué. Qué fuerte.
Cuarto encuentro, nunca volvió a aparecer. Nunca me llamó, me dio un teléfono, yo lo llamé, nunca contestó. Nunca volvió a aparecer. Hasta el día que ya supe por una tía, su papá se murió. Yo, bueno. Wow. Y murió y igual ese dolor quedó. Claro. Y ya cuando, digamos, se acaba mi matrimonio, mis hijos crecen, vuelve otra vez esa base, porque entonces había fundamentado mi identidad en un matrimonio, en un grupo social. Claro, y uno cree que tienes una oportunidad de hacerlo mejor a como vistes hacerlo. Entonces seguramente estabas muy segura de haber escogido a la persona ideal o convertirte tú en la persona ideal para tus hijos y tu familia, pues. Total. Qué fuerte. Total. Pero no podía ser la persona ideal porque Claro. mis fundamentos y mis bases estaban totalmente fracturados. O sea, yo había puesto, de hecho, mucho de mi identidad en un esposo al que quería que no fuera mi esposo, sino que fuera mi papá. Yo quería que él se comportara como mi papá. Es que tú no me dices que me amas, es que tú no me haces esto, es que tú no me abrazas, es que tú esto, es que tú... Y él era especial. Entonces, bueno, ya empieza literal, aunque yo había tenido terapias de psicología, las cuales me sirvieron muchísimo. Había pertenecido a una iglesia donde se hacía mucho trabajo de sanidad interior. Llego a este país y bueno, ahí es donde conectamos y empiezo a trabajar mucho en ese tema de identidad y descubro que mi identidad la tengo en mi Padre Dios, que me da lo que tú acabas de mencionar: protección, cuidado, provisión. Total. Y mira, en este tiempo ha sido algo donde Dios ha trabajado algo muy fuerte y es, sigo sanando mi identidad y en esta temporada ha sido mucho de sentirme escogida. ¿Cómo haces para lidiar hoy en día como con la decepción? Porque bueno, obviamente que ya la revelación de ser escogida es bastante, porque creo que ahí está todo. Sí. Cuando tú sabes que eres escogida, y como dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuese creado, tú estabas pensada. Eso es muy especial, uno se siente Sí, como que, oh, wow. Si lo piensas bien, tú te sientes como único, ¿entiendes? Eso es, para mí eso ha sido muy revelador. Pero pocas personas pueden recordarse todos los días: soy escogida. Eso es un trabajo que de verdad requiere como intencionalidad, porque tú quieres poner una base correcta en el fundamento de tu identidad. Pero cuando lidias con tantas cosas como rechazo, pero en este caso es como decepción, o sea, la decepción a las veces que te falló. ¿Cómo lidias con la decepción en general? ¿Sabes? Mira, ahora que lo mencionas, creo que la manera como empecé a lidiar con la decepción fue cuando empecé a entender en este proceso que Dios es bueno. Y a pesar de todo, Él ha estado ahí desde el principio, ahora y hasta el final. Aunque esa es una verdad teológica que yo creía tener muy firme, yo siempre, en una época de mi vida, siempre le pregunté a Dios: ¿por qué me diste ese papá? Porque entonces también otra cosa súper fuerte que tuve y que aún tengo que trabajar mucho en mi vida, la comparación. Wow. Entonces yo decía: ¿por qué mi amiga fulanita tiene un papá que la cuida, que la defiende? Porque de grande tenía, no sé, a veces tenía circunstancias en la iglesia y yo recuerdo reacciones mías como decir: claro, como ella tiene un papá y como ella tiene un apellido que no se puede tocar y que es fulanita, pero claro, como esa es la hija del líder, nadie la toca. Pero fíjate que siempre eran esas palabras: como ella tiene un papá, como ella tiene una familia, como él tiene a alguien que lo defienda. Y yo decía: yo no tengo nadie que me defienda. Y cristiana, o sea, yo no llevo de cristiana 10 años, yo llevo cristiana, o sea, imagínate, conozco de Dios a los 15 años. Wow. Y tengo 55, 40 de cristiana y creo que hasta ahora 4 de tener mi identidad clara. Wow. Y luchando, lo que tú dices, luchando por sostenerla, porque algo que tú me has enseñado mucho es, o sea,
cuando has aprendido y has hecho algo tanto tiempo, desaprenderlo y hacerlo de manera diferente, te toma todo el tiempo. Entonces, si has hecho 35 años o 50 años de nadie te quiere, no formas parte de nada, entonces, ¿cómo lidiar con esa decepción? Un día literal Dios me puso, da gracias por tu papá. Wow. Tú no entiendes el papá que tuviste, pero quiero que veas un poco qué tipo de mujer eres. Y con Dios pude ver, oiga, soy chévere, no soy una mala persona. Logré sacar adelante unos hijos con una pareja, entonces empecé a mirar, no, soy chévere, tengo un temperamento chévere. Entonces yo sé qué cosas tengo de mi mami, porque la identifico, porque tengo relación con ella. Entonces dije, bueno, si hay estas cosas chéveres que tengo y no son de mi mami, las debo tener de mi papá. Entonces hice una carta. Él está muerto, pero yo le hice una carta como, gracias, porque seguramente que tú tenías que ser muy sociable, porque yo soy sociable. Gracias. Y en ese agradecer fue más a mi papá, pero fue más a Dios, de poder ver que Dios había estado allí. Y que aunque ese no había sido el plan de Dios, el mejor plan de Dios, Él pudo hacer de eso el mejor plan. Entonces, dale gracias por ese ADN que Él usó, porque yo soy hija de mi papá y tengo vida porque a Dios le plació, porque Dios me soñó, yo hace mucho tiempo en mi vida cristiana me encontré con el versículo de cuando Jesús entra a las aguas del bautismo y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a quien amo. Y la primera vez que leí ese versículo me encantó, pero en medio de mis carencias y de mis engaños emocionales y espirituales, yo dije, no, pues eso es para Jesús, eso no. Perfecto. Perfecto, Jesús es perfecto, Jesús. Tal cual. Se lo merece. Se lo merece, yo no me lo merezco. Correcto. Pero pasado el tiempo, yo empecé a sentir que Dios me decía, tú eres mi hija amada, tú eres mi hija amada, yo te amo, yo te soñé, yo estoy contigo. Y por eso te digo, aunque esta, digamos que aparentemente parece ser fue mi peor etapa para mí al principio cuando llegué a este país hace 5 años, separada, sola. Aunque fue un momento muy difícil de pérdida, de duelo, de todas las expectativas al piso, de todos los sueños quebrados, para mí ha sido la etapa donde Dios me ha venido y me ha dicho, vamos a empezar de nuevo, yo no tengo afán. Wow. Ven, yo no tengo afán. Entonces, ¿no tienes esposo? Yo te escojo. Ahora vas a ser mía. ¿No están tus hijos? Tú estás conmigo. Tú estás para mí. Y sí, empecé a darme cuenta, estaba sola físicamente, estaba sola en un país sin nada material y sentía que lo tenía todo. Wow. Y entonces es donde empieza como esa búsqueda y es donde encuentro todo este proyecto de sanidad, que cuando lo encuentro digo como, ay, ya sé toda la sanidad. Y Dios me dice, no sabes nada. Y bueno, encuentro la identidad y es algo en lo que literal me toca trabajar todos los días. Todos los días tú me amas, tú tienes un plan para mí. Siempre empiezo mi oración diciéndole, tú eres mi papá y tú me oyes, tú me hablas, tú estás, porque muchos años tuve un papá, pero ni me hablaba, ni me oía, ni estaba conmigo, ni me defendía, ni me proveía, ni me abrazaba. ¿Tú crees entonces que básicamente pues el tema de la paternidad, cuando hay una ausencia física tan importante,
sí le toca a uno, ya después que uno toma conciencia de su vida y sobre todo de los errores, porque no uno, yo creo que no llegamos a esto, a esta reflexión, sino es a través del tiempo que tú dices, bueno, déjame, llega un momento en la vida que uno dice, ya necesito parar estas maneras o tengo que dejar de hacer las cosas así, o llega un momento en que el entendimiento te cala o la revelación viene a ti y tú empiezas a darte cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Y eso pasa muchas veces en la soledad, en ese momento donde básicamente te quedas sin nada. Y a mí igual me pasó, por eso me identifico mucho contigo. Creo que es en un momento de soledad y silencio en el que tú puedes encontrar el verdadero refugio, la verdad que sostiene y sobre todo esa revelación constante de decir yo tengo valor, no importa cuánto me haya pasado en la vida, cuántas veces me hayan rechazado o mi padre, mi madre, porque al final todo se conecta como con la niñez, esa es como la Total. raíz. Así es. Y uno mira para atrás y uno dice, no, es que esto, a tu edad, imagínate, mirar para los 13 12 11 10 años y decir, ahí estaba todo, y yo construí el resto de mi vida basado en 13 años de mi vida, en los Imagínate. primeros 13 años de mi vida. Entonces es muy hermoso saber que puedas alcanzar esta. Yo siempre lo digo, cuando yo conozco a alguien le pregunto si me siento en confianza, como que cuántos años tienes o cómo llegaste hasta aquí después de todo esto. Tienes que reconocer que hay un Dios, porque de otra manera no estuvieses viva, ¿entiendes? O Total. sea, es muy, es muy duro lidiar con cosas en la vida, pero hasta eso la inocencia, Dios sabe cómo hace todas las cosas. En esos primeros 13 años uno está como inocente, uno no sabe cómo hacer ciertas cosas, simplemente las superas, las vas superando a medida que van pasando. Pero qué bueno que llegue una edad en la que solo Dios sabe que tú vas a poder conectarte con Él y va a ser una relación más madura, porque ya estás en otro entendimiento, en otra etapa. Va a ser más disfrutable porque no hay distracciones y va a ser Total. más reveladora porque hay más tiempo también. Así es. Entonces ya uno no anda de afán, como dices tú, ya uno dice, ya yo viví el afán y de eso no me quedó nada. Entonces ya eso hace que uno empiece a tomar mejores decisiones y sí, puede ser que todavía uno no encuentre el completo para lo que para muchos sería la vida perfecta, pero es lo que tú dices, puedes tener lo que sea, mucho o poco, pero estás plena Sí. y eso es lo que todo el mundo al final busca. Entonces tú dices, bueno, igual mi papá ya murió, pasaste por un proceso de prácticamente de perdón en el agradecimiento y ahí de alguna manera sueltas también ese patrón de decir yo tengo que pensar que debo pertenecer cuando ya soy parte de algo mucho más valioso y mucho más importante que ni yo misma elegí, me eligieron y a algo mucho mejor Sí, en así el es. momento perfecto, pero es en ese trabajo constante de decir, yo me voy a creer lo que siempre ha estado y nunca le he hecho caso, nunca ha sido como que nunca le he puesto atención, porque siempre estuvo. Mira, si no estuvieses aquí, Sí, total. siempre estuvo. Siempre Había estuvo. muchas cosas pasando en medio de todo eso y Dios siempre estuvo ahí. Así que bueno, wow, Claudia, gracias por compartir ese hermoso testimonio. Yo sé que hay mucha gente que se siente así, muchas personas tienen falta de la verdadera paternidad, porque hay gente que también tiene ejemplos bonitos de padres, Bonitos, padre, pero sí. nunca van a poder competir con la paternidad de Dios, que es la base de todo, lo que te hace sólido en la vida, lo que te hace seguro, lo que te hace también estable. Y por eso siempre es la tarea constante de estar entrenando ese músculo de la identidad en Dios, En en Dios, sí. Jesús. ¿Qué hizo Él Sí, por nosotros? porque mira, Karen, y hoy de verdad se lo digo a todos los que nos pueden estar escuchando eso, no importa el papá que has tenido, porque lo que tú dices es cierto, o sea, hay papás excepcionales, yo los veía, Ujú, y esas imágenes de esos papás excepcionales, entre esos el papá de mis hijos, ujú. cuando yo veía al papá de mis hijos, cómo jugaba con mis hijos y todo, yo lo miraba y yo decía, ay, yo hubiera querido tener un papá así. Wow. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, no importa el papá que has tenido, pero nunca tu identidad, tu verdadera identidad, la tendrás sino en Dios. Mm, Porque es lo que tú acabas de decir. Solo en Dios está el verdadero fundamento. Solo en Jesús. Porque el humano
fue creado para eso, para buscar esa identidad, y como tú misma muchas veces nos lo has enseñado, la identidad perfecta estará en la eternidad. Pero Él es el que nunca va a fallar, el que siempre va a estar ahí, el que siempre va a querer lo mejor para uno. Bueno, la Biblia lo dice. Si ustedes, padres que no son buenos, quieren lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más yo? Cuánto más el Padre Celestial quiere lo mejor. Entonces, sí, de verdad, yo invito a que la gente busque de Dios, como tú lo has hecho y nos lo has enseñado en estas charlas y todo, porque ahí es donde está el verdadero fundamento sobre el cual podemos edificar. Y porque hoy en día existe, o sea, hay muchos que creen que como no creen en Dios, creen, no, soy un accidente, y como un accidente te comportas. Wow. Vives tu vida que crees que no hay consecuencias, que crees que todo va y viene, que puedo hoy hacer lo que quiero. Te autodestruyes de 1000 maneras. Hay 1000 maneras de autodestruirse. Y te autodestruyes porque crees, no tengo identidad, no le pertenezco a nadie. O Sí. como lo hemos aprendido, o sea, ponemos la identidad en cosas, en personas, en lugares, y ahí siempre todo eso se remueve. Entonces, bueno, la invitación básicamente con el tema de la identidad es algo que a mí me apasiona mucho y siempre estamos hablando de eso, porque es el fundamento de todo, lo vivimos día a día. No es algo que tú dices, bueno, me tocará toda la vida trabajar en mi identidad. No, es hoy que puedes trabajar, empezar a reflexionar cuáles son tus pensamientos, ¿no? Si tú constantemente estás pensando que tu valor está en cosas materiales, físicas, incluso la familia. Hay gente que dice, mi todo es mi familia. Eso es muy lindo, es hermoso, la familia es hermosa, la familia creo que es el mejor soporte que uno puede tener. Los amigos también son súper valiosos. Esas cosas son importantes, pero si algo de eso se mueve, nuestra vida también se mueve. Total. Y Dios no, Dios nunca cambia, como decía Claudia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? En las pequeñas cosas. Si para mí es muy importante la validación de mi pareja, de mi esposo, de mi novio, y un día no lo tengo, un día no puedo tener ese comentario que uno siempre espera de la persona que te acompaña, tu día no se puede mover por eso. O sea, cuando tú sabes cuán profundamente eres amado, tú estás completo. No quiere decir que tu pareja no tenga cierta responsabilidad en decírtelo y que es muy ameno cuando lo hace. Pero si no lo hace, eso no puede cambiar ni variar tu estado de ánimo, por ejemplo. Deberías estar completamente segura y confiada de que estás completa porque ya Dios te ama demasiado. Te pones a reflexionar en eso, sería muy poderoso vivir la vida de esa manera. Wow. Y creo que cuando te alimentas de eso, puedes incluso amar más respetuosamente, más genuinamente, sin esperar nada a cambio, y más sano también, más saludablemente, porque no viene de una fuente que está herida o que está esperando que recibir algo de retorno, sino que simplemente, sabes, te doy porque tengo del que es abundante. Entonces sí creo que es una práctica diaria que pasa en diferentes situaciones, en donde encuentro mi alegría, mi felicidad, donde yo deposito todas mis emociones. No puede ser en cosas, ni en nada, ni en nadie, ni en lo pasado. Es más bien hacer ese ejercicio como hizo Claudia, de pensar qué está marcando mi vida, el episodio, el evento de mi vida que más ha impactado incluso mis comportamientos. Y empezar a hacer la tarea, lo que sea que pueda ayudarte para soltar, perdonar de corazón y poder aceptar todos los beneficios que te da Jesús y todas sus bondades. Así que, bueno, realmente esto es una invitación a que podamos reflexionar como siempre lo estamos haciendo. Sí. Y una reflexión no para decir, toda mi vida lo voy a pasar en esta reflexión. No, es una reflexión que te invita a una acción. Y si no conoces cómo hacerlo, pues hay muchísimas herramientas. Y una de ellas, bueno, es primero, tienes que conocer a tu creador. Si tú fuiste creada, si tú fuiste hecha, cuando uno compra algo muy valioso, llámese una máquina, un carro, cualquier cosa muy valiosa, muy hecha, tú miras el manual de instrucción. Total. Sería lo primero que yo miraría. Aún una obra de arte. Si tú compras un cuadro, tú pides un certificado de quién, del que pintó el cuadro, del que hizo el cuadro, para conocer qué quiso decir con el cuadro, cuál fue su intención, todo, la historia del cuadro. Para conocer a ese creador,
yo creo que la única manera es leer la Biblia. Total. Es el Totalmente. manual de vida de nosotros. Además que yo creo que nosotros, por lo menos las mujeres, tenemos un lenguaje que casi siempre es común y es el de las palabras de afirmación. Y yo creo que toda mujer siempre en algún punto Wow, sí. necesita palabras de afirmación. Y no hay mejor lugar donde encontrarlas, que son no solamente verdades, sino que nunca van a cambiar. Entonces te da mucha seguridad y es la palabra de Dios. Apóyate en versículos que, eso lo puedes hasta googlear, o sea, versículos que se apoyen en la identidad o en cuanto me ama Dios, y así empiezas a interesarte cómo habla tu creador de ti y cómo pensó las cosas para ti, para que tú vivieses una vida en esta tierra plena. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si en la Biblia dice que aquí vamos a tener aflicción. Sí, pero tranquila, porque Él ha vencido todo. Entonces, eso es lo más gratificante de poder decir, entre más lo conozco, más me enamoro. Porque ahí encuentro lo que tú decías, no puedo tenerlo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que realmente necesito. Diariamente, ese es mi caso, así tal cual lo dijiste, las palabras de afirmación. Yo cada mañana voy a esa palabra y le digo como mi papá, dime algo. Y como lo veo como ahora mi papá, ya puedo relacionarme más con mi papá, Dios, y siempre tiene una palabra hermosa, digamos, Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y yo digo, wow, mi papá me dijo que tiene unos planes espectaculares. Entonces, sí, Wow. nada, pero gracias, espectacular estar acá, tener nuestras conversaciones del alma, disfrutarlas. Y bueno, como siempre, nos reímos, lloramos. Sí, Pero no, totalmente. Y maravilloso. aprendemos. Y aprendemos, sobre todo aprendemos y seguimos creciendo. Así es, Claudia. Gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un honor poder compartir historias de la vida real, vivencias aleccionadoras. No son solamente cosas que pasamos y las dejamos, sino que también solucionamos. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, y ese es el mensaje que queremos transmitir también, de que siempre hay, en Él siempre hay una salida. Él es una esperanza segura. Así que bueno, espero poder compartir más historias conmovedoras en el próximo episodio. Espero verlos allí y me acompañen.